¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Plataforma SB. Gracias por dejarme entrar a la intimidad de sus hogares. Quiero también agradecer una vez más a quienes nos sintonizan desde fuera de las fronteras salvadoreñas, especialmente a los compatriotas en Estados Unidos que día con día están pendientes de las redes sociales, de lo que se publica, de lo que se reflexiona, de lo que se analiza sobre los hechos políticos, económicos y sociales que acontecen en El Salvador. Comenzó la campaña política, por fin, ¿verdad? Pero eso de comenzar la campaña política tiene muchas cosas que decir. En principio porque no había comenzado ya la campaña política, no teníamos ya de fondo una serie de mensajes, una serie de hechos, las visitas clásicas de los candidatos a las zonas en riesgo, no teníamos ya mensajes en televisión, en redes sociales, un gasto millonario, por decirlo de alguna manera. Y no hablo únicamente de un candidato, hablo de varios candidatos, hablo de todos los candidatos, porque aquí no se salva ninguno, todos los candidatos, todos los que pretenden ser presidente de la República en el año 2019, de una u otra forma habían hecho campaña política. No hablo solamente de lo que aparece en los medios tradicionales, no hablo solamente de aquello que podemos ver en las pantallas, sino que hablo también de lo que se publica en redes sociales, de aquellas cuestiones que son más marketing que realidad, ¿verdad? Hablo también de campañas que vienen desde otro momento de la historia. Aquello que aparece en televisión como buenas obras, ¿verdad? Siempre va a ser marketing político. No lo pensemos como un hecho político aislado. Entonces, en principio sería preguntarnos eso, pues, ¿qué tanto respeto por la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, del Código Electoral tienen los candidatos que hoy quieren ser presidentes de la República si ni siquiera pueden cumplir la primera norma? La primera norma es, ¿verdad?, hacer campaña política a partir de X o Y fecha. Y esa fecha se ha dado ya en el entorno salvadoreño, ya empezó la campaña política y comenzó con un hecho o con algunos hechos que son, yo diría, pintorescos, pero en el mal sentido. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, coincidió, ¿verdad?, el inicio de campaña con una emergencia por tormentas en todo el país que afectó principalmente al oriente de El Salvador, ¿verdad? Y los candidatos tuvieron que toparse con esa pregunta un tanto difícil para ellos. ¿Qué hacemos, pues, verdad? Se supone que la campaña es para tirar globos al cielo, para hacer una tarima, para hacer un show, para llenar de colores las calles. Pero ¿qué hacemos? Tenemos ante nosotros gente que está sufriendo en las comunidades pobres, gente que está con sus casas inundadas, que ha perdido sus bienes materiales. ¿Qué hacemos? Y bueno, ¿qué se les ocurrió en ese momento? La sinceridad o la honestidad o ponerse los pantalones a trabajar y salir a dar unos mensajes de altura, o aprovecharse de la ocasión para venderse como aquellos que les solucionan los problemas, que les llevan víveres, que están detrás de esta emergencia. Eso se les ocurrió, aprovecharse de la emergencia. Todos los candidatos, o por lo menos los que tienen opciones, se aprovecharon de la emergencia. Algunos lo hicieron con mucha, o trataron de hacerlo con cierto respeto, con cierta, no sé, ¿verdad?, como jugando con ese telón de fondo que se presta en las campañas políticas, y otros lo hicieron o lo trataron de hacer con la grandilocuencia de las cámaras, ¿verdad?, voy a ocupar un término bien coloquial, con la bayuncada de subirse a una lancha, ¿verdad? Otros lo hicieron tratando de vender un discurso moral de alguna manera, de yo no hago campaña política, o voy a tratar de ir a iniciar mi campaña política, pero no me voy a aprovechar del entorno, sabiendo que muchos de sus correligionarios o de gente que se viste con su camiseta andaba en el territorio repartiendo víveres, tomándose fotos, haciendo una fila humana ahí, ¿verdad?, para llevar el arroz, los frijoles, el maíz a la gente, para que eso pareciera bonito en las redes sociales. Es decir, comenzamos la campaña con un hecho vergonzoso. Tengo que ser bien claro, con un hecho vergonzoso, que es aprovecharse de la gente, ¿verdad? Los medios de comunicación, la mayoría lo que hizo que fue reproducir lo que aparecía en las redes sociales. Carlos Calleja lleva víveres a no sé dónde, ¿verdad? Carlos Calleja se entera de las necesidades. O si no, Nayib Bukele comenzó su campaña a pesar de lo que había, de la tormenta tropical, y además ha llevado víveres, su gente, los jóvenes en el oriente están llevando víveres a X o Y comunidad. O
incluso el otro señor que ahora tiene menos posibilidades que nunca de ser presidente, Hugo Martínez, ¿verdad? Karina Sosa aparece en un medio de comunicación criticando el aprovechamiento de este inicio de campaña en una tormenta tropical, pero sin saber que Hugo Martínez y el aparato también de publicidad y en el territorio del FMLN también estaba haciendo lo mismo. Hemos comenzado con hechos vergonzosos. Dicho esto, también quiero aprovechar para hablar de algunas de las ofertas o algunas de las propuestas de campaña que tienen los candidatos. Ha surgido también una encuesta de la Universidad Tecnológica, ¿verdad? El día de ayer se hizo viral por razones obvias, pues, ¿verdad? Y en el contexto de esta encuesta de la Universidad Tecnológica, lo que venimos más o menos es a resignificar aquello que ya teníamos como contenido. ¿De qué se trata? Se trata, en primer lugar, de que el favorito para hacerse con la presidencia de la República en el año 2019 es Nayib Bukele. Nayib Bukele con su movimiento Nuevas Ideas, con el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional, conocido como GANA, al cual no voy a adjetivar porque ustedes bien conocen por qué es considerado también como un partido de los mismos de siempre, ¿verdad? Vinculado con hechos de corrupción en el pasado, algunos de sus líderes también vinculados con enriquecimiento ilícito, etc. Así que no voy a hablar mucho de eso. Pero Nayib Bukele se erige como el favorito para llegar a la presidencia en el año 2019. ¿Pero qué ha prometido Nayib Bukele? Bueno, entre otras cosas, lo que ha prometido es un aeropuerto en Oriente. Es obvio que eso va a hacerle clic a la gente. Es obvio que, sabiendo que la mayor parte de población en Oriente tiene familiares que son compatriotas pues en Estados Unidos y le dicen, mire, le voy a hacer un aeropuerto aquí, eso va a generar empatía. Entonces yo creo que en ese primer momento uno puede captar de qué se trata la idea de Nayib Bukele. ¿Por qué él elige una promesa que lamentablemente suena, si no absurda, pero por lo menos suena oportunista, digamos, por llamarlo de alguna manera? Ha prometido otras cosas, por ejemplo, ha prometido cuestiones relacionadas con los impuestos, así como él dijo haber reducido los impuestos para familias pobres en El Salvador, ahora habla también de los impuestos. Yo creo que Nayib debe enfocarse en tratar de ir un poco más allá, de hablarnos sobre respuestas, sobre políticas públicas, no solo sobre cuestiones materiales, no solo con el cálculo de con qué voy a generar más likes, con qué voy a generar más tweets. No, yo creo que él debe decirnos qué va a pasar con el hoyo fiscal que tiene este país. Debe decirnos también qué va a pasar con la educación sexual cuando él llegue, si llega pues, que es lo más cercano que podemos ver, ¿verdad? Que él va a llegar a la presidencia. ¿Qué va a pasar con la educación sexual? ¿Qué va a pasar también con el tema del aborto? ¿Qué va a pasar también con la deuda que tiene este país, ¿verdad? Con la deuda externa. ¿Qué va a pasar con el crecimiento económico que en nuestro caso estamos siempre a la saga en relación al resto de los países centroamericanos? ¿Qué va a pasar con que no tenemos ni siquiera más del 30% de personas con un trabajo estable, con un trabajo con cotización? El 70% de la población no es parte de la población económicamente activa, no tiene acceso al seguro social. ¿Qué va a pasar con todo eso? Eso queremos, Nayib, respuestas un poco más claras, un poco más directas. No voy a tocar el entorno político o el entorno de las personas del mundo político que ahora lo rodean, que es bastante cuestionable, pues todas estas personas que se han aprovechado del oportunismo de verlo a él como el candidato posiblemente más cercano a la presidencia. No voy a hablar de ese entorno porque sería hablar solo cuestiones agrias en el caso de Nayib Bukele, pero sí le voy a pedir a Nayib Bukele apuestas un poco más concretas sobre lo que va a hacer con los problemas que realmente le interesan a la población. Eso es lo que yo quiero, apuestas más concretas de políticas públicas, qué va a pasar con la cultura, con los pueblos originarios, no obras, no hechos, no actividades, apuestas a futuro, lo que nos va a servir en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Que si yo me pongo a pensar en qué apuestas son las que pueden generar más tweets, de repente voy a decir voy a construir un estadio. O por ejemplo
voy a decir, voy a construir un nuevo monumento, o voy a decir, voy a mejorar el fútbol en este país, pero no es eso lo que le interesa a la población. Lo que le interesa es saber cuál es su eje programático en el tiempo. ¿Cuál va a ser? ¿Habrá una reforma educativa en el caso salvadoreño que ya la necesitamos, pues, porque las cosas han cambiado en el mundo académico? ¿Cuál va a ser su apuesta con la Universidad Nacional? Y no respuestas tan fáciles como sí, le vamos a dar más dinero o sí, le vamos a dar más apoyo. No, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo se van a financiar estas cuestiones? Eso quiero en el caso de Nayib Bukele, que aterrice un poco más sobre sus apuestas, que piense en políticas públicas consolidadas, fuertes, no solamente hechos que generan tweets, que generan retweets, que generan posts de diversa naturaleza. No solamente eso. En el caso de Carlos Calleja y Carmen Aída Lazo, ¿qué espero yo de ellos? Bueno, que ya por favor aterricemos en el sentido de qué me van a ofrecer más allá de sus políticas neoliberales. Lo que pareciera ser el eje de la campaña de Carlos Calleja, el segundo encumbrado para la posible presidencia en este país, lo que parece que nos está ofreciendo, miren, una gran zona franca. Aquí todos van a tener trabajo, 300,000 trabajos, 300,000 fuentes de empleo. En primer lugar, ¿es eso posible? ¿Es eso posible? En redes sociales lo que aparece como respuesta de alguna gente, empresarios que están a sus alrededores, sí es posible, sí tenemos las reglas claras. Pero ofrecer trabajo significa me trae a cuenta muchas preguntas. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tanta dignidad? ¿En cuánto tiempo? La inversión que se ha conseguido en otros países cercanos que han venido creciendo más que el caso salvadoreño es menor a conseguir 300,000 trabajos. Entonces vamos a crecer más que en generación de empleo que Costa Rica, más que Panamá, más que Guatemala, más que Honduras, que Nicaragua. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Si lo único que ofrecemos es generar un buen ambiente para las empresas, para que las empresas inviertan y entonces se generen empleos. Si usted considera, señor Carlos Calleja, que esta es la respuesta a todos nuestros problemas, entonces déjeme decirle que sus apuestas son nada más una continuación de las políticas neoliberales de finales de los años 90 y de principios del 2000. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que vamos a dejar de lado la apuesta por una proyección social mucho más profunda. No me caso con esa idea. Tiene que ir un poco más allá, señor Calleja, si usted cree que debemos creerle, si usted cree que debemos estar un poco más de la mano con la idea de que es una derecha renovada. Si no, ¿qué tipo de derecha es? La misma que ha venido trabajando en este país, no solamente en el poder del Ejecutivo, que no lo tienen hace casi 10 años, sino que en otros estamentos de la realidad, pues. Aquí no ha habido una transformación en el capitalismo, no ha habido una transformación en el sistema capitalista. Las empresas siguen teniendo básicamente las mismas reglas del juego. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estas empresas ahora le van a creer a usted y van a cambiar, van a pagar sus impuestos, van a luchar contra la evasión, van a darle mejores trabajos a sus empleados? Va a haber más justicia social, va a haber más responsabilidad social empresarial. ¿Tenemos todas estas respuestas, Carlos Calleja, o simplemente es la verborrea de siempre, que siempre nos ofrecen más trabajo? Sí, 300,000 trabajos, no sé cuántos miles de trabajo al mes en los próximos 5 años. No, yo quiero que aterricemos. Si usted me va a ofrecer, repito, más neoliberalismo, si me va a ofrecer convertir a El Salvador en una gran zona franca con trabajo indigno para la gente, entonces mejor quédese en su rincón. Espere lo que los salvadoreños van a decidir, pero no se venda como una derecha renovada, porque esa es política de derecha vieja, política de derecha neoliberal, capitalismo del más cruel y del más mezquino. Finalmente, a Hugo Martínez y a Karina Sosa, lo único que les tengo que decir en esta campaña, lo que espero de ustedes, en primer lugar, es una proyección sobre la sinceridad de lo que esperan de aquí a febrero del 2019. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes son sinceros, tienen que tener claro que lo más probable es que no ganen la elección. Eso es lo más probable. No van a ganar la elección. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicen los estudios de opinión. No me vengan con ese cuento de, no, es que las encuestas primero dicen una cosa y después cambia a la hora de venirse los votos. Es cierto que las encuestas no son profecía, no estamos hablando de un chamán que se va a poner ahí a decirme, mire, mañana va a suceder esto, mañana. No, pero son la medición más clara o más objetiva, por utilizar un término positivista, más objetiva
de lo que tenemos en este momento, en esta coyuntura política. Y lo que nos dice la coyuntura es que el pueblo ya no cree en ustedes. El pueblo ya no cree en el poder o en brindarle el poder político al FMLN. Entonces, si ustedes son sinceros y tienen claro esto, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿En qué se va a convertir la izquierda después del año 2019? Y si no quieren verse derrotistas, por lo menos quiero que me expliquen qué van a hacer en una posible segunda vuelta. ¿Qué tipo de negociación van a tener y con quién la van a tener, ¿verdad? Además de eso, si ustedes quieren ser realmente sinceros en esta campaña, deben decir en qué se han equivocado. ¿En qué se han equivocado? Y deben decir por qué creen que se han equivocado. Deben además ser sinceros en el sentido de plantear cuáles son sus derrotas, cuáles son aquellas cuestiones que nos han hecho no creer en ustedes. La seguridad, por ejemplo, la economía, por ejemplo. ¿Cómo van a revertir sus mismos errores? ¿Cómo va a revertir el FMLN? Eso me pregunto yo como ciudadano y eso es lo que espero de respuestas en campaña. ¿Cómo va a revertir el FMLN sus propios vacíos, sus propios errores? Aquello que nos tiene ahora como una sociedad deprimida. En primer lugar, la ausencia de liderazgo del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. ¿Qué vamos a tener? Un líder como Hugo Martínez, que en la diplomacia salvadoreña o como constructo, como su imagen, aún sigue viéndose una persona, no voy a decir, no quiero usar un término peyorativo, pero una persona que no se define básicamente sobre la fortaleza o sobre la diplomacia. A Hugo Martínez lo sigo viendo como un candidato, ¿verdad? Que parece que sigue siendo un diplomático porque no se echa al agua, no es combativo, no saca adelante ideas que son contrapuestas al otro. En política los antagonismos son importantes, Hugo Martínez. Y yo no lo sigo viendo a usted como un antagonista de las ideas capitalistas neoliberales de Arena, ni tampoco lo veo como un antagonista de la figura de Nayib Bukele, una persona que ha aprovechado el momento histórico, ¿verdad? Un momento de desgaste social, político en este país. Entonces, necesito claridad, necesito sinceridad sobre lo que piensa la izquierda en este momento. Y necesito también saber cómo se va a plantear ese partido después del año 2019, después de febrero de 2019. Eso les pido a los candidatos. Eso sería todo por hoy, estimados amigos. Espero que nos acompañen la próxima semana. Gracias por su atención.